Según esto ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la segunda sesión del Súmate de este semestre. Y en esta ocasión tengo el gusto de que Lourdes haya aceptado ser invitada al Súmate por segunda ocasión. La primera vez que nos hizo el favor de dar una plática dentro del Súmate. Ella se encontraba haciendo una estancia postdoctoral con Fabio, uno de los coautores, tal y como pueden ver en la portada de la presentación. Estaba haciendo ella una estancia postdoctoral y me da muchísimo gusto que ahora te presente como profesora de tiempo completo del departamento. Muchísimas felicidades. Y bueno, aceptó ahora darnos una segunda plática, repito, en su calidad de profesora de tiempo completo. Entonces ya, esa es mi presentación. Entonces te cedo la palabra, Lourdes. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias, Roberto, y para mí es un placer estar aquí. También es un placer ver a la gente que se ha reunido hoy para esta sesión. Y como dices, mi participación anterior fue también un poco en este mismo tema, pero siendo como resultados un poco de mi estancia de postdoctorado que tenía ahí en el Departamento de Matemáticas. Para mí es ahora un placer presentarme como profesora del departamento y pues les voy a platicar sobre un trabajo que hemos estado realizando, que seguimos realizando en colaboración con Fabio y con una alumna del posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación, que es Samantha, y que sigue siendo justo un tema de lógica modal. Entonces, les voy a pedir que si alguien tiene alguna pregunta que me interrumpa, no hay ningún problema. Y de todas formas, pues al final podemos resolver dudas o abordar alguna pregunta. Entonces, el título de esta plática o el tema que tiene que ver, que está relacionado con esta plática es justamente el uso de los métodos formales, que es mi área de especialización, para realizar programas o diseñar y especificar programas que sean seguros o que sean programas que aseguren ciertas propiedades o características pues, y que son, y digamos, importantes, ¿no? Y estos métodos formales que vamos, o que ocupo, o que me son familiares, son justamente los métodos o herramientas matemáticas que tienen que ver con fundamentos de lenguajes de programación, cosas de sistemas de tipos y, en particular, la lógica. Hoy vamos a ver el caso de la lógica modal S4, sobre todo nada más una parte de esa lógica. Entonces, ¿cuál es la motivación de este uso de los sistemas de tipos? Pues es justamente modelar o especificar ciertas características de cómputo. En este caso, estamos tomando el ejemplo de un sistema distribuido y estamos pensando en que un sistema distribuido es una red o una red que tiene ciertos nodos o ciertos agentes o sistemas o etcétera, alguna situación de estas, y que están conectados en una red. Aquí lo que me interesa no es ver cómo se están comunicando, sino qué es lo que está pasando en la red, en todo este sistema. Entonces, dentro de esta idea o de este contexto de sistemas distribuidos, me interesa estudiar esta noción o esta noción de cómputo, en donde si yo tengo una función f y esa función f tiene la característica de que puede ser ejecutada de forma segura en cualquier parte de la red, o que también puede transmitir mensajes en la red, y además yo tengo un valor a que también es seguro o que es confiable, que puede ser aplicado a esta función, obviamente el resultado de esta aplicación va a ser o espero que sea un valor seguro o también confiable. Y la forma en la que vamos a tratar de modelar estas ideas de sistemas distribuidos o la representación que le podemos dar en computación a veces es, pues, sencillamente usando la aplicación de función FDA, como lo haríamos
digamos, en un contexto declarativo o igual matemático, podríamos decir. Pero esa aplicación de función es muy vaga, o podemos decir que es muy laxa, en el sentido de que no está incluyendo toda la información que está descrita en esa frase que les estoy poniendo acerca del sistema distribuido. Otra forma que usamos en computación para formalizar esto es una fórmula, digamos, una fórmula lógica en donde describimos la aplicación. Aquí lo único que estoy haciendo es decir que la función f, grosso modo, es una función que está recibiendo entradas de tipo A y el resultado va a ser objetos o resultados de tipo B, y que obviamente el valor A minúscula o el valor que le estoy aplicando a esta función, pues cumple con ser del mismo tipo de la función que está esperando, de las entradas de esa función f, y el resultado general o final va a ser algo de tipo B o un objeto, un valor de tipo B, que va a ser seguro. Pero esta fórmula, aunque ya es un poco más detallada, porque está diciendo cómo se transmite o se transforma la información, no me está asegurando o no me está replicando o detallando justo esta característica de que f es una función confiable o que es segura, y que también a es un valor confiable o seguro, y que el resultado también va a ser un resultado seguro. Entonces, lo que vamos a hacer es refinar o afinar esta fórmula o esta fórmula lógica al incluir lo que conocemos como una modalidad que permite representar las características de los sistemas distribuidos. Entonces, voy a incluir ese símbolo que es una cajita para identificar los valores o los códigos que pueden ser seguros o confiables dentro de esta noción de sistemas distribuidos. Entonces, esta fórmula es más detallada y permite, digamos que, reflejar fielmente o de forma más fiel las características del sistema distribuido. La pregunta que ahora nos hacemos en computación es, bueno, yo ya tengo una característica o una situación que quiero representar en cómputo, ya tengo una forma o una fórmula que es estricta o que es rigurosa, digamos, en el sentido matemático, pero lo que quiero finalmente es tener un programa que haga esto, ¿no? O que represente esto, que calcule cosas en este sentido. Entonces, es cuando en computación nos preguntamos, pues, ¿qué programa me permite reproducir este comportamiento de la función f aplicado a un valor seguro a y que el resultado sea seguro? O también podemos preguntarnos cuál es el programa que corresponde a esta especificación. Esta frase que les puse aquí al principio, pues es justamente una especificación o es la descripción de un sistema. Entonces, esas preguntas son atacadas a través de un problema que se conoce en computación como el problema de síntesis de programas o construcción de programas o generación de programas. Estos programas se generan a partir de una especificación, es decir, de una descripción detallada o formal también de lo que se espera que el programa realice. Esta especificación, como vimos, puede ser realizada estrictamente a través de una fórmula o de un tipo de datos, de una firma o de un contrato o de, pues digamos, todas estas herramientas matemáticas o computacionales que permiten establecer detalladamente y sin ambigüedades qué es lo que se espera de un programa. Entonces, esa fórmula o el tipo, junto con un ambiente apropiado, es decir, un ambiente que describa todo el estado del programa que estamos buscando, esas dos, digamos que esas dos condiciones son las que definen a un problema de síntesis, y resolver ese problema es justamente encontrar el programa que cumple esas dos características.
Hay varias formas de atacar el problema o o tratar de resolver este problema de síntesis. Existen varias, una que es por fuerza bruta, ¿no? Tratar de dar programas y ver si ese programa cumple la especificación. Otra forma es usar herramientas automatizadas para hacerla o automáticas. Y la que voy a ocupar aquí es tratar de desarrollar una herramienta interactiva que justamente va a ser inspirada en la idea de la verificación de programas para poder obtener un programa correcto, que es finalmente mi meta final. Este problema también puede ser visto como lo que se conoce en teoría de lenguajes de programación como el problema de habitación del verbo habitar o de pertenecer a una especificación. Entonces tenemos un contexto gamma de declaraciones de variables, es decir, el contexto, el ambiente que describe el programa que quiero obtener. El tipo A, que es la especificación del programa. Y finalmente lo que se busca es el programa M que cumple con ese contexto y con ese tipo. Entonces, ese problema de síntesis o de habitación de tipos es el que se estudia en la teoría de lenguajes de programación. ¿Cómo lo vamos a resolver aquí o cómo lo vamos a atacar aquí para esta idea de cómputo distribuido? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente dar un tipo o una especificación a través de una fórmula que tiene este cuadrito vacío que me va a indicar la característica de ser un programa seguro o confiable. Y voy a ocupar expresiones o programas que permitan cumplir esa especificación. Obviamente esos programas los queremos que sean correctos o que sean correctos en el sentido de que cumplan la especificación y que no tengan errores. Resulta que estos tipos o estas fórmulas lógicas están modelados por la lógica modal o una de las lógicas modales en particular. Ese tipo que está ahí es el esquema modal K, que es el esquema que permite distribuir este operador caja a través o distribuirlo a las funciones. Entonces, lo que vamos a buscar es tener un lenguaje de programación que permite expresar los programas de cómputo distribuido siguiendo estos tipos y para lo cual necesito o se debe definir la construcción de la caja o del box como el proceso de encapsular un programa seguro. Y obviamente vamos a tener operadores que trabajen con estos operadores o con estos programas o expresiones seguras. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en esta plática? Pues un poco voy a ocupar lo que ya había trabajado antes, que es lógica modal, en particular la lógica S4, la parte que solamente incluye al operador modal caja. Y vamos a desarrollar una propuesta de cómo atacar este problema de síntesis a través de la búsqueda de pruebas o la búsqueda de programas o sintetizar un programa de forma interactiva. Entonces, primero les voy a exponer el lenguaje que vamos a ocupar, cuáles son la contraparte, digamos, de los tipos modales que sustentan esos programas y después cómo voy a ocupar esos tipos modales para resolver el problema de síntesis. Entonces, vamos a comenzar por el lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje que se hereda o que se extiende, más bien, del cálculo lambda con tipos sencillos.
El cálculo lambda es digamos, una formalización general o universal de la noción de cómputo, que fue definida hace como 100 años por varios matemáticos. Y esta noción lo que hace es definir qué es una abstracción de un cómputo o de una función y aplicar funciones. Aquí está este lenguaje enriquecido con otras construcciones que me van a servir para tener más programas, que son justamente parejas de expresiones o elementos que pueden ser analizados o que pueden tener varias opciones. Además, voy a tener también las expresiones o los programas que me permiten hablar de cómputos seguros, y eso lo voy a ocupar o lo voy a denotar con justamente la palabra box, la palabra reservada box en este lenguaje. Entonces, voy a trabajar con objetos o con valores o programas que son encapsulados y que no son encapsulados. Entonces, por eso voy a decir cuáles son los que están encapsulados. Tengo que hacer distinción de ellos. Y además voy a ocupar, o estoy definiendo de una vez aquí, las variables que van a ser útiles en la síntesis de los programas. Es decir, van a ser metavariables que me van a permitir construir poco a poco un programa a partir de un tipo. ¿Cuáles son los tipos que voy a ocupar o cuáles son los tipos que se heredan de la lógica modal? Son los tipos modales que aquí les estoy poniendo en la gramática, que incluyen tipos básicos, tipos función, los tipos para parejas o los tipos para tuplas, y los tipos que me permiten hablar de objetos encapsulados. Entonces, los valores o los objetos ordinarios encapsulados conviven en el mismo lenguaje, pero van a estar identificados por los tipos, ya sea ordinarios o encapsulados. Y este sistema va o está fundamentado en otro cálculo que se llama el cálculo de secuentes, que es un sistema de deducción para realizar demostraciones lógicas dependiendo de la lógica que se esté ocupando. En este caso usamos lógica modal. Y este sistema de deducción es interesante, también fue propuesto hace como 100 años por Gensen. Y bueno, es interesante porque este sistema me permite enfocarme ya sea en lo que quiero demostrar o en la información que tengo, digamos que a mi disposición en cierta parte de una demostración. Este cálculo de secuentes lo hemos desarrollado en nuestras investigaciones y lo hemos visto que es más útil si podemos identificar los contextos o podemos hacer una distinción de información global e información local para enfatizar así, digamos que las hipótesis que se tienen en las demostraciones o en cierto momento de un cómputo y que también son fieles a la idea que queremos, digamos, reflejar del cómputo distribuido. Recordemos que estamos considerando una red, entonces queremos que la información que está circulando en esta red puede ser una información global, es decir, que puede ser válida para cualquier punto de la red, o puede ser información local que solamente es válida o es útil en un nodo o en un agente o en un microsistema de la red. ¿Cuáles son las reglas de este sistema? Pues son reglas, como les dije, son reglas izquierdas y derechas. Estas reglas lo que hacen es, antes me faltó explicar lo que es un secuente. Estamos asociando a un tipo B, un programa M, bajo la información global delta y la información local gamma.
Estos secuentes me van a permitir modelar los estados del sistema distribuido y a través de los cómputos M voy a poder, digamos que, pues justo eso, ¿no? Generar cómputos a través del tiempo o transformar cómputos. Entonces, las reglas que tenemos son reglas derechas e izquierdas, pero también tengo reglas iniciales, las cuales son reglas que me permiten concluir información, ya sea local o global. Estas reglas, en este sistema de deducción o en este sistema de secuentes, son justamente las que me permiten obtener ya sea una información local X o una información global X. Aquí X es una variable y A también sigue siendo un tipo, ya sea una fórmula elaborada o una fórmula sencilla, no importa. Puede ser también una fórmula con un conectivo modal o puede ser una fórmula sencilla, proposicional. Las reglas derechas hacen énfasis en justamente la información que se encuentra a la derecha, ¿no? La información que está o que se puede deducir de un contexto de información o de los dos contextos de información. Entonces, las reglas derechas aquí están dadas para los tipos de datos que vimos y en particular el operador caja o el operador box. Lo que me está asegurando a través de esta regla es que un programa va a ser seguro, un programa encapsulado, por eso es box de M, va a ser seguro, es decir, está representado por el tipo box de A, si va a ser, o si más bien la información que está encapsulada, que es la M, es una información global o es una información que se puede deducir solamente de hipótesis globales. Aquí delta es la información global y aquí gamma es un contexto de información vacía que me está indicando que el programa M justamente es un programa que es seguro globalmente. Y eso lo puedo encapsular a través del operador box para decir que se puede replicar en cualquier parte de la red de forma segura. Estas son las reglas derechas. Las reglas izquierdas establecen justamente o hacen énfasis en alguna información que está a la izquierda, es decir, a la izquierda de este símbolo de derivación o de deducción. Y puede ser que esa información en algún contexto o sea una información local o sea una información global. Entonces tengo reglas izquierdas para contextos ordinarios o locales y también tengo reglas izquierdas para contextos globales o encapsulados. Entonces aquí estoy haciendo énfasis en las partes izquierdas y estoy aquí, por ejemplo, en el caso de los operadores o de los valores encapsulados, lo que voy a hacer es que si yo conozco una información que está encapsulada, pero es local, si está encapsulada, yo puedo asegurar que es una información segura. Entonces, como es una información segura, la puedo desencapsular y al desencapsularla, como es segura, se convierte en información global que es válida en toda la red. Entonces, si pueden observar aquí, esta información que era una información encapsulada local se transforma en una información desencapsulada global y para la cual el programa M tiene el mismo efecto. Entonces, no importa si una información está encapsulada y es local, la puedo desencapsular y ocuparla globalmente sin ningún problema. Esa es justamente la idea de tener un programa seguro en este ambiente de sistemas distribuidos. Entonces, estas reglas son las reglas para contextos ordinarios,
para contextos aumentados o para los contextos encapsulados son muy similares las reglas. Inclusive la que está identificando la información encapsulada es muy parecida. Lo único que estoy haciendo aquí es que si yo conocí una información global que estaba encapsulada, puedo desencapsularla y sigue siendo segura para ocuparse en todo el contexto del sistema distribuido. Estas reglas, si se fijan, tienen los programas que les presenté al principio, y esos programas son los que me van a ayudar a obtener programas más elaborados o expresiones más elaboradas a través de la composición de estas reglas. Aquí me faltan dos reglas muy importantes, o una regla importante, que es la regla de sustitución. Esta regla de sustitución tiene que ver o modela la idea de matemáticas en donde podemos ocupar funciones auxiliares. Entonces, por ejemplo, aquí el programa M es un programa auxiliar, y ese programa auxiliar puedo ocuparlo como una información local para modularizar el programa N, o puedo también crear este programa M como un módulo o como una función auxiliar, pero si no estoy ocupando ninguna información local, eso quiere decir que ese programa es válido en cualquier parte de la red, y entonces puedo ocuparlo como un módulo, como una función auxiliar segura para poder definir el programa N. Digamos que estas nociones de sustitución son útiles para modularizar la generación de programas y pues estar modeladas a través de estas reglas. Entonces ya les presenté el lenguaje, les presenté las reglas que me permiten modelar esta idea de cómputo distribuido. Ahora lo que queremos es resolver el problema de habitación o el de síntesis. Y este problema de habitación, bajo la correspondencia Curry-Howard, que es también otro de los fundamentos de lenguajes de programación, corresponde justamente a buscar el programa dada una especificación. El sistema que les acabo de presentar es útil para definir un proceso de síntesis o esta búsqueda de programas que es simple, es intuitivo y además es sólido, ya que estas reglas, si las ocupo de forma, digamos, algorítmica y con ayuda de una persona, voy a poder realizar una búsqueda que se conoce, digamos, que de abajo hacia arriba o bottom-up, de izquierda a derecha, y como una búsqueda hacia lo profundo para encontrar un programa que corresponda a una especificación. Los tipos o las fórmulas, que les presenté, las fórmulas modales, en estas reglas, no permiten asignar tipo a las metavariables, dado que las metavariables, como vamos a ver ahorita, solamente se ocupan para generar programas. Y tampoco está visto ahorita en estas reglas, pero ahorita lo vamos a completar. Esas reglas, al mezclarlas y tratar de buscar un programa, lo que van a generar es un conjunto de restricciones que me van a limitar esa búsqueda de programas para obtener un programa que corresponda a una especificación. Y muy importante, este proceso va a ser interactivo, no es automático. Hay muchas formas, o la mayoría de las formas de resolver este problema de síntesis de programas es hacerlo automático, y pues ese es, digamos, que el fin último, de ocupar la computadora para que lo resuelva solo.
pero lo que queremos en este caso es ocupar las habilidades que puede tener un programador o una persona para obtener un programa que sea, digamos, que mejor o que sea más cercano a la especificación. Entonces, tenemos los contextos globales y locales, la especificación A, y buscamos construir un programa M tal que se cumpla esta asignación de tipo o esta especificación. Obviamente ese programa M es desconocido al principio. Lo que vamos a hacer es representarlo por una metavariable X. Y lo que vamos a tratar de hacer es resolver esa incógnita, esa X, a través de ocupar las reglas. Entonces vamos a analizar, por eso es que esto es interactivo y necesitamos a alguien que dirija un análisis entre la información que tenemos, que es la especificación, que es el tipo A, y también la información que está disponible en los contextos, o la información que está disponible ya sea globalmente o localmente. Ese análisis y la transformación o las restricciones que se van a generar de la metavariable X ocupando las reglas que les presenté antes, es lo que van a asegurar que al final pueda obtener un programa que corresponda a la especificación. Entonces vamos a ver un poco cómo es esto. Necesito a alguien, una persona sobre todo, o igual puede automatizarse eventualmente con heurísticas, no lo sabemos, pero ahorita lo que queremos es ocupar a una persona que nos pueda dirigir este proceso de análisis. Entonces, vamos a comenzar con un pseudosecuente. El pseudosecuente tiene aquí un signo de interrogación al final porque todavía no sabemos si se va a resolver ese problema, ¿no? En donde ese pseudosecuente está tomando los dos contextos y la especificación para construir el programa. Obviamente, estos secuentes voy a tener varias transformaciones del secuente para obtener el programa al final. Y esas transformaciones están o van a generar restricciones en cada paso del proceso de búsqueda. Y esas restricciones las voy a representar con una ecuación. Es decir, voy a tener una ecuación que relacione la metavariable con un pseudotérmino, o sea, un término que puede tener variables ahí. Entonces voy a ir acotando la forma del programa que voy a ocupar o que voy a obtener al final, dependiendo de la información que tengo. Y obviamente todas esas restricciones o todas esas ecuaciones que voy a ir obteniendo en todo este proceso, necesito resolverlas al final para encontrar el programa deseado. Entonces voy a hablar de soluciones, de conjuntos de ecuaciones o de restricciones. Y esas soluciones es un poco como en álgebra, pues necesitamos despejar las X's. Y entonces voy a encontrar los programas que corresponden a esas X's. Si se fijan aquí, todos esos programas pueden ser módulos pequeños que al final, al componerlos de forma ordenada o digamos, descrita por los tipos, me van a dar la solución final. Entonces, el secuente de búsqueda o el pseudosecuente, el que tiene la interrogación abajo, es el que va a permitir dirigir las acciones para encontrar la X. Y esas acciones están determinadas por las reglas que les presenté antes en el sistema y que generan las restricciones. Entonces, vamos a decir que este secuente de búsqueda o pseudosecuente, junto con un conjunto de restricciones, van a definir lo que es una meta.
Es decir, es mi fin último para resolver el problema de síntesis. Y necesito definir un sistema de transición que a través de estados vaya refinando esa variable X en un programa que permita obtener al final justo un programa conciso sin variables. Esas transiciones van a estar definidas por las reglas, como les dije, y esas reglas las puedo clasificar en 4 formas o en 4 procesos diferentes de síntesis. Ahorita los vamos a ver. Esos procesos de síntesis están generados por la lectura hacia atrás de las reglas de tipado. Si se acuerdan, las reglas tenían una línea horizontal y arriba tienen ciertos secuentes y abajo otro secuente. La regla, cuando se lee hacia atrás, quiere decir que el secuente que está hacia abajo, que está abajo, va a ser la meta a resolver, y la parte de arriba de la línea horizontal son justamente otras metas que se requieren para seguir o para demostrar la meta original. Entonces, esos procesos de síntesis están definidos en 4 o están clasificados en 4, que son los siguientes. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son. Los estados, que es justo un secuente con un conjunto de restricciones, le vamos a llamar meta. Bueno, la meta o estado va a ser lo mismo. El estado inicial o la meta inicial es justamente el pseudo secuente que tiene la meta variable X y un conjunto de restricciones vacías. El terminal es el opuesto, es una secuencia o un secuente vacío, es decir, se ha resuelto el problema y por el contrario tengo un conjunto de restricciones con varias ecuaciones que debo de resolver. Y las transiciones entre estos estados es definida por las reglas de inferencia, por una regla de inferencia y varios axiomas. Esos axiomas justamente son los que definen los procesos de síntesis. Y digamos, la transición se lee como para resolver una meta actual o un estado actual, basta con resolver las metas o los estados que se deriven de la meta actual. Entonces, los 4 estilos de síntesis definen tácticas a través de las reglas que vimos al principio del sistema. La forma más fácil de sintetizar o de crear o de generar un programa es una generación directa, y eso está definido por estas reglas, es decir, tener una hipótesis, separar una información o tratar de demostrar algún caso o desencapsular un programa. La síntesis indirecta lo que está haciendo es enfocarse o analizar alguna variable en el contexto, alguna información que esté en el contexto, ya sea global o local. Entonces, voy a aplicar alguna información o voy a destruir alguna otra información para obtener partes de esa información y poder ocuparlas. Eso es destruir o recuperar información. También, si yo tengo un programa encapsulado, lo que quiero es recuperar la información que está encapsulada. Otra forma de sintetizar o de generar programa es a través de una síntesis fuerte. Y en este sentido fuerte está, digamos que, explicado porque se requiere de adivinar un módulo o un subprograma adecuado para seguir creando o generando el programa deseado. Es por eso que en este tipo de síntesis se requiere que haya una persona o un programador o alguien que permita identificar o adivinar cuál es
el módulo o la premisa específica que se requiere para generar el código final. Y finalmente, la síntesis inmediata o la generación inmediata de programas es cuando puedo ocupar una información global o local que ya se tiene. Todas estas reglas o tácticas, en el sentido de los demostradores de teoremas, son justamente los axiomas del sistema de transición, y la única regla que tengo es la regla de secuenciación o secuencialización, como queramos decirlo en español. Y lo único que está indicando esta regla es que se van a resolver las metas, digamos, no en orden, sino una seguida de la otra. Por eso es la secuenciación. Entonces, rápido, vamos a ver el ejemplo. Tenemos este secuente inicial o pseudo secuente inicial, secuente de búsqueda. La especificación está dada por el tipo, que es el esquema K. Tengo la metavariable X. Y aquí, en este caso, no tengo información local ni global. El conjunto de restricciones iniciales vacío. Todavía no sé qué restricciones tenga esa metavariable X para construir el programa. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de descomponer la meta inicial en otras submetas a través de las tácticas y así ir descomponiendo el programa o el problema en problemas más pequeños que puedan ser resueltos de forma más fácil. Entonces, lo que voy a hacer, como en cualquier demostración matemática, es, bueno, si tengo una implicación, lo que voy a hacer es suponer los antecedentes de la implicación. Entonces, voy a introducir a X y Y como variables, no metavariables, sino variables o hipótesis locales. Por eso aparecen en el lado de la gama. Y voy a generar las restricciones iniciales o las ecuaciones iniciales que tienen que ver con la forma en la que la forma que va a tener X. Estas informaciones que ya tengo aquí locales, X y Y, resulta que son programas o valores encapsulados. Entonces aquí la noción o lo que podemos hacer es desencapsular estos programas o estas hipótesis X y Y para recuperar la información que tienen y poder ocuparla. Entonces voy a recuperar la información encapsulada en ambos casos y ahora sí el contexto global tiene esta información X1 y Y1 y la metavariable ya no es X, ahora es X4, ya evolucionó en el sentido de que estoy generando otras restricciones a través de las ecuaciones que se generan de las reglas, y lo que quiero obtener al final es un programa seguro que está representado por el tipo box o caja B. Si quiero obtener un programa seguro, eso implicaría en el sentido de cómputo distribuido que si lo desencapsulo, debe de seguir siendo seguro o debo de poder construir ese programa. Entonces, lo que voy a hacer es desencapsular o ver lo que hay dentro de esa cápsula. Necesito construir un programa que sea de tipo B y para eso lo que voy a hacer es ocupar la información global que ya tengo. Tengo una función X1 y tengo un valor Y1 que si los aplico de forma adecuada voy a poder obtener un valor B. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar X1, que es una función, y ahora solamente me falta o me basta demostrar que al aplicar X1 lo que necesito es tener una información adecuada de tipo A, que es justamente la hipótesis Y1. Entonces, al final,
termino con un secuente vacío y con un conjunto de restricciones que tiene varias ecuaciones, bastantes ecuaciones. Están aquí detalladas aquí abajo. Y lo único que voy a hacer es hacer sustitución literal de los términos o de las expresiones que están en las ecuaciones para encontrar el programa final, que es una solución para X, que es justamente el mismo que les había presentado al principio. Aquí hay que enfatizar que es una solución, no es la única solución, porque este proceso que acabo de mostrarles de síntesis de programas es una demostración matemática, tal cual. Y obviamente, pues, puede haber varias demostraciones para un mismo teorema o para un mismo enunciado. Entonces, esta es una solución que corresponde a esta demostración. Puede ser que exista otras demostraciones, otras soluciones, y esas otras generen otros programas diferentes. Entonces, este proceso es sólido, bueno, es intuitivo, simple y sólido, fácil de programar, porque solamente sería programar las reglas. Y en este trabajo se demostró que justo si es sólido, como, digamos, como la regla de secuenciación me permite descomponer una meta en otras submetas y a su vez demostrar todas ellas o encontrar una solución de todas ellas me va a generar la solución del problema inicial o de la síntesis inicial, asegurando que dado una especificación se va a poder encontrar un programa si al final el pseudo secuente tiene una solución. Y eso está dado por este lema. Es decir, si yo tengo un conjunto de restricciones que pertenece y dos subconjuntos tales que están relacionados de esta forma, es decir, dada una meta, las transiciones me llevan, o varias transiciones me llevan a otra meta. La segunda meta, si tiene solución, entonces la primera también va a tener solución. Y entonces esto lo puedo generalizar a partir de un secuente inicial o un pseudo secuente inicial o una meta inicial hacia la meta final. Y al resolver el sistema de ecuaciones que se genera por la restricción, se va a asegurar el programa, la existencia del programa M. No del mejor, pero de un programa. Entonces, este es un ejemplo del uso de métodos formales, en particular de los sistemas de tipos y en particular de la lógica modal, para formalizar programas o para darle un sustento riguroso al estudio de ciertas nociones de cómputo, en particular aquí cómputo distribuido. Los sistemas de tipos como herramienta de lenguajes de programación y como método formal nos permite asegurar que los programas que se obtienen, digamos que son o corresponden justo a una especificación dada por un tipo o por una fórmula. Aquí los programas son términos lambda, digamos que es el lenguaje universal o más general de definir programas digamos que en la noción de lenguajes de programación. Y este sistema de tipos me permite definir un proceso interactivo para sintetizar programas o para generar programas de especificaciones modales, como lo vimos ahorita. Obviamente, este trabajo no está terminado, hay que enriquecer este cálculo o esta lógica con la lógica modal completa o con una versión clásica. Aquí la lógica que les mostré no incluye el conectivo dual de la caja, que es el rombo o el diamante. Entonces, falta desarrollar esa parte. También podemos desarrollar alguna otra lógica
que modele alguna otra noción de cómputo particular. Y también aquí lo que nos falta es refinar este lenguaje de programación para que pues sea real y podamos implementarlo y podamos tener un lenguaje real para cómputo distribuido. Entonces, este es el trabajo que les platiqué hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Bueno, si nadie tiene preguntas. Bueno, yo tenía un pequeño comentario. Sí, ahí ya levantaron la mano. Dime, Vinicia. Bueno, veo que ya, bueno, es simplemente que he escuchado pláticas de Sergio Raxbaum, donde menciona la relación de topología combinatoria con computación distribuida. Entonces, no sé si de eso pudieras platicar un poquito más o en un futuro quizás. Y el otro comentario pensando como en el seminario, yo tengo la impresión de que varias de los conceptos que manejas para un matemático al azar, digamos, son desconocidos. Entonces creo que para aprovechar más todo lo que están haciendo, hace falta como algo más de divulgación que permita entender el cálculo de la lambda y varias de las cosas que mencionan. Por lo demás, me parece que es bastante interesante. Nada más. Buen día. Gracias, Vinicia. Sí, respecto al trabajo que está haciendo el doctor Raxbaum y también el doctor Castañeda, Armando Castañeda y varios de sus alumnos de posgrado y también de licenciatura, que he tenido también oportunidad de leer sus trabajos, es justamente abordar el estudio de cómputo distribuido con otras herramientas matemáticas, que es justamente la topología algebraica. Yo no estoy muy familiarizada con esos temas, los he leído un poco, pero totalmente están relacionados y lo que puedo decir al respecto es que la teoría de lenguajes de programación no es ajena a otras herramientas matemáticas o a otras teorías matemáticas. Se han encontrado últimamente muchas relaciones, ya hace mucho tiempo se han encontrado las relaciones entre lógica o lógicas, algunas lógicas y fundamentos de lenguajes de programación o los tipos de lenguajes de programación. Ahora también, hace también ya bastante tiempo, hay una relación clara entre la teoría de categorías como digamos, teoría fundacional también para entender algunas nociones de cómputo. Y ahora pues está también, digamos que otra vertiente, otra arista de estas relaciones que es la topología algebraica o en general la topología. Entonces, se pueden estudiar todas estas nociones desde cualquier punto y eventualmente vamos a coincidir. Justamente hace un año estuve revisando algunos trabajos del profesor Raxbaum. He seguido un poco sus trabajos. Obviamente, lo que están haciendo ellos es atacar otros problemas. Aquí lo que quiero atacar o lo que estamos atacando en la investigación que estamos realizando con Fabio y otros alumnos es más acerca de los programas que se pueden describir con estas lógicas o con estas teorías. Lo que está haciendo el doctor Raxbaum es resolver problemas de consenso y de comunicación entre procesos en un ambiente distribuido o en un ambiente concurrente. Y para eso es que la topología algebraica permite modelar digamos que estas comunicaciones entre procesos. Eso es, digamos, lo que podría decir al respecto. Y sobre la parte de divulgación, sí, yo sé que esto tal vez a veces es un poco alejado de la gente que hace matemáticas per se, pero lo que hemos estado notando últimamente es que
digamos que la tendencia a que las matemáticas y la computación ya no estén tan alejadas, sino que estén más unidas, y que también la necesidad de programar en cualquier nivel, con cualquier lenguaje, es también ya inherente a todos los investigadores y colaboradores, tanto matemáticos, físicos, filósofos, computólogos, etcétera. Entonces, sí tenemos un proyecto ahí con Fabio de tratar de acercar, digamos, al menos la parte de matemáticas a la gente de computación y viceversa, a través de los demostradores de teoremas y a través de esta relación entre lógica y programas. Entonces, yo espero que próximamente tengamos una serie de un seminario que permita también hablar de esto y exponérselo a ustedes en el departamento y a la comunidad en general de la facultad, de otras escuelas y también gente de filosofía que nos interesa que acerquemos lazos y podamos colaborar de forma más cercana. Gracias, Vinicio. Gracias a ti. Bueno. Fernando Galicia levantó la mano, entonces sería bueno darle la palabra. Ok. Hola, Fer. Oli, yo nada más tengo un par de dudas. La primera es, por lo que entiendo de su investigación, es que ustedes toman una especificación a partir de una especificación de tipado y Claro. generan un programa a partir de eso, ¿no? Hey. Uno de los principales problemas que yo he visto, por ejemplo, en síntesis de programas es que es el problema de encontrar el esqueleto del programa. Entonces, Claro. no sé si aquí, en su caso, podría, no sé si suena muy loca la idea, debilitar un poco la restricción de síntesis de programas y en lugar de buscar un programa como completo, buscar que el tipado te diga, ok, ¿sabes qué? Tu programa debe tener esta forma. Lo demás lo rellenas ya usando otra método de síntesis o ya a mano, ¿no? Pero no sé si, esa es mi primera duda. Ok, Y, sí. O sea, ese esqueleto justo serían como las metavariables, ¿no? O sea, tienes huecos. O sea, primero tienes obviamente un hueco o una metavariable al inicio y de ahí vas como dividiéndolo y esos huecos, obviamente puedes detener el proceso en algún punto y como dices, que el usuario lo llene a mano, ¿no? Esas metavariables quedarían como metavariables en ese momento del proceso y se resolverían a mano, o llevar el proceso hasta el final y justo resolver el sistema de ecuaciones. Lo que no tenemos es, o sea, el sistema de ecuaciones se tiene que resolver a mano, ¿no? No lo tenemos automatizado. ok. Entonces ahí va eso. Perfecto. Y la otra duda tiene que ver con el comentario final que hiciste de extender este cálculo para uno de lógica modal, completa S4 y o incluir una versión clásica de S4. Mi duda recae principalmente en que mencionabas que esta técnica es como, se podría decir, corrígeme si me equivoco, como metatécnica, porque puedes extenderla a otras lógicas modales o incluso otros sistemas que se parezcan un poquito a lógica modal. Mi duda es si, por ejemplo, quisiera usar algo como lógicas temporales, suponiendo que tengo una versión decente, lo cual es bastante complicado del cálculo de secuentes para lógicas temporales, ¿se podría tratar de manejar este tipo de técnicas? Bueno, Yo creo que sí. ¿lo pones? Sí, yo creo que sí. Sí. Recordemos que esta correspondencia de Curry-Howard, digamos que asegura que dada una lógica, se puede anotar o se puede dar un lenguaje, un cálculo lambda, ¿no? Entonces aquí pues la cuestión es encontrar ese cálculo lambda y demostrar que es correcto y completo, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? Y ver también de qué me sirve en computación, ¿no? ¿Qué noción de cómputo es la que me está modelando pues, esas lógicas, ¿no? Pero... Pues, por ejemplo, aquí nada más rápido, la vieja promesa de lógica temporal, ¿no? Que según es ad hoc para cómputos concurrentes. Entonces, exacto. Pero bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Fer.
¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Yo sí tengo una pregunta. Yo soy de Sí, los Roberto. de los que son muy ignorantes de lo que estás haciendo, una disculpa. Pero cuando hablas de programas, incluso anoté aquí las palabras, ¿no? De crear un programa que sea seguro, de encapsular, estuve tratando de imaginarme un ejemplo concreto y no se me ocurrió nada. O sea, utilizaste varios términos, digamos, que individualmente puedo imaginarme, Ok. pero tú podrías ayudarme con un ejemplo concreto, así, digamos, ahora, en términos De cómputo real. de cómputo real, ¿no? Así, ahora que todos andamos metidos en esto bueno, es que me imagino transmisión segura, ¿no? En el sentido de videoconferencias, ¿no? Y cosas de ese estilo, pero yo supongo que todo esto tiene sus raíces en problemas concretos, ¿no? Y lo que tú haces es un modelado abstracto. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Claro. Si es un modelado abstracto, obviamente encontrar ejemplos en la vida real a veces es difícil, Ya. pero Eso me hace lo que sentir les un poco mejor. comentaba, sí, los que les comentaba al principio, imagínense que tienen una red cualquiera, ¿no? Y lo que quieren es, pues, comunicarse entre dos puntos de esa red. Ujú. O sea, si de un punto a otro mando un programa, ¿qué me va a asegurar que ese programa va a llegar seguro? ¿No? O sea, que no va a haber alguien ahí que lo interfiera, ¿no? Esa es como una parte. Y eso puedes, ahora lo que se ve es que puedes mandar programas, pero no el programa, digamos que sin compilar. O sea, el programa ya compilado. El programa que va a estar directamente o se va a ejecutar directamente en el nodo de la red en el que llegue. Entonces, lo que quieres asegurar es que ese código pues vaya seguro, ¿no? Sí. Por eso lo vas a encapsular para que nadie le interfiera con ese programa, nadie lo modifique, ni le ponga un malware por ahí, ni le ponga algún error, ni ningún virus. Está encapsulado, sale encapsulado, llega a otro lado y ahí lo desencapsulas para poder ejecutar. Ese es como lo más rápido que te puedo dar de ejemplo, ¿no? No, muchísimas gracias. Creo que Sí, justo es eso. Y la otra pregunta que tengo, bueno, no sé, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, ¿puedo esperar? No. Yo me apunto después de ti. Bueno, entonces mi segunda y última pregunta para dar de la oportunidad al inicio es, en la diapositiva 24 nos hiciste una demostración matemática, ¿no? Y ese fue el ejemplo que presentaste en tu plática, y en la diapositiva 24 está esa justamente, la demostración matemática. Pero yo veo esos símbolos y me da la sensación de que es algo que puede programarse, ¿no? O sea, automatizarse, entonces, claro. Ajá, bueno, justo. Y entonces mi pregunta es si cuando ustedes publiquen este trabajo, junto con la parte matemática, junto con el texto y los símbolos, deben de adjuntarle a la revista alguna especie de código computacional o el programa o algo así. Es que tengo curiosidad de cómo publican ustedes. Yo mando páginas llenas de garabatos, ¿no? Y con eso basta, pues, pero me da la sensación de que, y es curiosidad, pues, ¿no? O sea, de que ustedes tienen que hacer una cosa extra, ¿no? O sea, como además de mandar... Aquí en algunas conferencias de ciencias de la computación, lo que sucede es que además del paper o del artículo, debemos de enviar lo que a veces se conoce como artefactos. Y esos artefactos son diferentes cosas, pueden ser el desarrollo completo de un sistema computacional, de un software, pueden ser las pruebas formales, es decir, programadas las pruebas con un asistente de pruebas de todos los teoremas, lemas, corolarios, etcétera, que aparezcan en el artículo o en el paper. Otras son las llamadas benchmarks o digamos que las pruebas de que el sistema corre bien o es adecuado para lo que se requiere.
Y sí, tienes razón, esta demostración la puedo automatizar o la puedo programar, ¿no? Y de ese programa puedo generar programas, ¿no? Esa es como un poco nuestra, pues no es paradoja, pero sí es como esa frase de necesito un programa para programar otro programa, que programe otro programa y así sucesivamente, ¿no? El Pero sí, milagro así de es. los panes y los peces, de un programa salen múltiples programas. Eso. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Entonces le cedo la palabra de inicio. Gracias. Bueno, solo era, es que ahorita que pusiste el ejemplo de el programa que se encapsula y se envía para que se reproduzca, pues también en el caso de la biología, entiendo que el ADN, que si se, por decirlo así, se programa la información, se envía el código y se reproduce. La ventaja que tiene o una ventaja que tiene que se formule como un lenguaje abstracto, es que a lo mejor encuentre aplicaciones en biología. Eh, y en ese sentido es como decir, ¿no? Pues necesitamos una actualizada toda una generación con urgencia para estar al día. Exacto. Gracias, Vinicio, sí. Hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero sí, esa podría ser otra, no lo había pensado. Gracias. Bien, ¿hay alguien más que desea hacer una pregunta, un comentario? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes. Estuvo bastante interesante. Y te agradezco que hayas aceptado nuevamente participar en el Súmate. Más adelante te daré lata de nuevo. Yo encantada de Gracias. participarles de lo que hacemos y platicarles de qué va lo que estamos trabajando en los proyectos y con los alumnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues a todos los asistentes y a Lourdes, naturalmente, muchísimas gracias por haber asistido. En 4 semanas más tendremos la tercera sesión del Súmate. Entonces los esperamos. Cuídense mucho, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.